Auditoría General de la Nación. Primera reflexión, Maxi, con respecto a lo que dijo Cristina Kirchner. En realidad dijo varias cosas, pero con respecto, por ejemplo, a la cuestión de la justicia, y después te voy a preguntar también sobre el Fondo Monetario. Me parece que Cristina no se cansa de poder tratar el objetivo que persigue desde hace muchísimo tiempo, que es el objetivo de impunidad. Que lo fue con la reforma judicial, que lo fue con la embestida con el actual Procurador General Casal, la imposibilidad de que su propio presidente, donde ella es vicepresidenta de la Nación, pueda designar un Procurador General de la Nación propuesto por él mismo, el atropello y golpe que vamos a ver el 1 de febrero a la Corte. Para vos eso es un golpe. Pero, obviamente, pongamos un poquitito en contexto a la gente, va a haber una marcha convocada por Luis Delía, que después tuvo el apoyo del gobierno, para directamente echar a los jueces de la Corte Pablo, Suprema. yo creo que son actos que erosionan la cuestión institucional. Golpe blando. Estamos hablando de la Corte Suprema. Hoy es esta marcha, pero son las embestidas constantes y recurrentes que tiene Cristina junto al núcleo más duro del kirchnerismo de ir contra la justicia. No miremos para otro lado. Y esto conlleva también a una lógica de por qué existen estas alianzas geopolíticas regionales y hasta mundiales en la cabeza de Cristina Kirchner o del propio gobierno nacional. Bien. Jesús, no sé si querés agregar algo a esto. Sí, creo que lo que podríamos decir es que un régimen político ideal es aquel que combina la dimensión democrática en el sentido de la base de la legitimidad de origen de los gobernantes, pero también aquello que está afirmado en principios liberales, garantizar los derechos individuales de todos los ciudadanos, particularmente de todas las minorías, pero también la dimensión republicana. Y la dimensión republicana es la independencia, el equilibrio de los poderes, el control recíproco y la rendición de cuentas. Y si hay algo que queda claro en la Argentina de estos 2 últimos años, es que se afectó severamente la calidad institucional, la densidad institucional de la Argentina. Un solo ejemplo. Este Poder Ejecutivo, este presidente, va a pasar a la historia por ser el presidente que ha firmado mayor decretos de contenido legislativo en la historia de la Argentina. Hay en la Argentina un año, el año pasado, que se firmaron más decretos con contenidos legislativos que leyes sancionadas por el Congreso. Cuando eso pasa, se afecta lo que se señalaba de la previsibilidad, la certidumbre, la estabilidad de las reglas de juego. Y eso genera, en consecuencia, conductas defensivas de todos, de los ciudadanos y también de los actores económicos y sociales. Por eso es absolutamente imprescindible recuperar calidad institucional a través del fortalecimiento de las instituciones, y esto que estamos hablando afecta severamente la posibilidad de superar esas dificultades. Maxi, ¿cómo se recupera calidad institucional? En primer lugar, respetando y entendiendo la división de poderes. Entendiendo este gobierno y la actual vicepresidenta de la Nación que en noviembre del año pasado tuvimos elecciones generales, que la ciudadanía eligió y hay un equilibrio claramente establecido en uno de los poderes centrales de nuestra República, que es el Parlamento de la Nación. Y, por otro lado, dejar de atropellar o de intentar golpes constantes en la justicia. Esto es lo primero. ¿Pero vos creés que el gobierno tomó nota de la derrota electoral? Bueno, está claro que no. Porque Juntos por el Cambio, desde un principio, desde el 2019, cuando pasamos a ser oposición, y después fuimos siempre una oposición constructiva, siempre dispuestos al diálogo. Pero en el medio aparecía la trampa, la falta de confianza, que imposibilitaba la posibilidad de diálogo entre distintos. Es que en realidad, claro, Maximiliano, va a ser una constante, es su forma de operar. Bueno, bien radicalizada la señora en relación a lo que ha dicho, profundiza la grieta. Y esto lo va a hacer con el Fondo Monetario y lo va a hacer con todo lo que tenga que ver. Yo recuerdo Estados Unidos en la época de Donald Trump,
decían los mismos estadounidenses, tenemos instituciones. Si a este señor se le ocurre hacer algo, las instituciones nos cuidan. Bueno, acá pero por eso yo creo que es importante, yo quiero resaltar la actitud que tuvo Juntos por el Cambio en el último tiempo. Porque fue una actitud responsable, entendiendo la complejidad que atraviesa la Argentina en términos macroeconómicos y la situación social, inflación, pero a su vez también una actitud responsable para no ser funcionales a esta lógica que estamos viendo de la actual vicepresidenta de la Nación o de laderos que ella mantiene, como Leopoldo Moró, como la diputada Vallejos. No, qué bien que nos salió el guión, porque habló de Leopoldo Moró, ex radical, no sé cómo se definirá, cómo se autopercibirá en este momento, que hoy habló y decía esto. Lo peor que podría ocurrir es que nos empujen al default. Nosotros no somos el partido del default. El default sí es una palabra que aterroriza, pero tampoco tiene que aterrorizar tanto como para creer que es el peor de los remedios. Ojalá no ocurriera que uno tenga que incurrir en el default. Les traduzco mínimamente qué quiere decir Leopoldo Moró. Bueno, si no le pagamos al Fondo Monetario Internacional tampoco es tan grave. Ojo, esto es lo que dice Leopoldo Moró. Para mí es gravísimo no pagarle al Fondo Monetario Internacional. Yo creo que habría que darnos una tijera y cortar un poco a la Argentina del mapa porque nunca más nadie nos vuelve a prestar plata. Al menos hasta que se acuerde eso. Al país y también a las empresas. Jesús Rodríguez, para vos, ¿es importante ir si la Argentina cae en el default o no es tan grave? No sé si coincidís con Leopoldo. Sí, pero puedo decir algo en relación al tema anterior. La época de los golpes de Estado en América Latina quedaron atrás. Pero eso no quiere decir que la calidad democrática está asegurada. ¿Cuándo no está asegurada la calidad democrática? Del lado de la oposición, si es desleal con el sistema. Y acá Maxi Ferraro acaba de justificar y fundamentar por qué eso no ha sucedido hoy en la Argentina. Pero la otra manera es cuando desde el poder se afecta la calidad de las instituciones, y era lo que hablábamos antes. Y vos preguntabas cómo se hace para recuperar la calidad institucional. Lo primero que hay que hacer de parte de la administración es reconocer la realidad, aceptar la verdad de los hechos. Dicho de otra manera, no hacer lo que hizo Trump, que fue citado recién por Eduardo, que todavía no reconoció el limpio triunfo de Joe Biden en la última elección. Uno puede decir que hay opiniones propias en un dirigente político. Lo que no es aceptable es que se pretenda que haya hechos propios. Los hechos no pueden ser discutidos. Dicho esto, voy a tu pregunta. La definición del default es una calamidad, una catástrofe, no para el gobierno, para la nación argentina, para los ciudadanos, para las empresas y para los trabajadores, porque impide la posibilidad de la recuperación. Es imprescindible que esta calecita de la cual llevamos 2 años, de que queremos pero no podemos, pero nos gustaría pero no alcanzamos, hay que encontrar una solución, no para resolver definitivamente los problemas, para empezar a resolver los problemas de la Argentina que tienen que ver con el estancamiento económico. Estamos en una realidad. En los últimos 10 años el ingreso por habitante de los argentinos se ha mantenido estancado, no hemos crecido. Nos hemos atrasado en relación a nuestros vecinos. Los vecinos bajan la pobreza, nosotros no. Los vecinos aumentan su riqueza, nosotros no. Tenemos que cambiar el rumbo, y el principio del cambio de rumbo es asegurar la normalización de las relaciones financieras de la Argentina con el mundo. ¿Sabés quién no estaría de acuerdo con vos, Jesús? Posiblemente Fernanda Vallejos. Fernanda Vallejos, por si alguien tiene alguna duda, es vocera de Cristina Kirchner. Es decir, hay poco ADN más kirchnerista que el de Fernanda Vallejos en política, y esto es lo que escribía hoy. Veámoslo, yo se los leo. No existe en la historia moderna mayor violador sistemático de los derechos humanos de los pueblos que el Fondo Monetario Internacional, instrumento de Estados Unidos para someter a los países deudores a sus intereses geopolíticos y al del capital transnacional que hace negocios en nuestras economías. Sigue Fernanda Vallejos. ¿Por qué no se ocupa Estados Unidos de los derechos humanos a la salud,
a la educación del pueblo norteamericano. ¿Y qué no habla y por qué no habla la comunidad internacional de los derechos humanos de los negros y latinos en Estados Unidos, o de cómo financió vía Fondo Monetario Internacional la implantación del neoliberalismo con dictaduras en Chile y la Argentina? Pero hoy me preocupan, y de eso tenemos que hablar los argentinos, los derechos humanos de nuestro pueblo, que Estados Unidos, vía Fondo Monetario Internacional, pretende volver a arrasar, obligándonos a firmar un nuevo acuerdo de deuda con condicionalidades fuertes para pagar la estafa macrista. Y termina: la patria está en peligro. Bueno, yo creo que si Santiago Cafiero ve el tuit de Fernanda Vallejos, dice: ¿para qué me tomé el trabajo de ir, Silvia, a Estados Unidos, por ejemplo, a reunirme con el titular del Departamento de Estado, Anthony Blinken, y decirle, a ver, cómo podemos resolver este problema, este entuerto? Pablo, lo grave acá es que la solución en relación al organismo multilateral de crédito debe llegar desde la política, no desde la economía. Desde la política, la credibilidad, la confianza, etcétera, debe llegar desde la política, Maximiliano. Y con estos mensajes, lejos, ¿eh? Pero por eso yo vuelvo a lo que decía, ¿no? La responsabilidad que tenemos en estos momentos de no ser funcionales a esta lógica, del cuanto peor mejor. Porque como bien decía Jesús, nosotros queremos que la Argentina logre un acuerdo, el ministro Guzmán pueda firmar la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, no por el bien de un presidente, por el bien de un ministro, sino por el bien de toda la Argentina. Pero a su vez, otra de las cuestiones, ¿de qué manera? Ya ni siquiera le pedimos un plan a largo plazo, sino al corto o al mediano plazo, que tiene que ver con la cuestión fiscal, con la cuestión monetaria, con la cuestión cambiaria. Claro, algo que diga qué va a pasar con la economía. Pero Pablo, pero van a llegar sin el consenso en diputados o en el Congreso. Nosotros tuvimos predisposición a dialogar, a escuchar al ministro, que ese diálogo, el ámbito institucional era el Congreso, con todos los bloques parlamentarios. Ahora, si esa carta de intención, aparece y se logra en estas negociaciones, nosotros ya dijimos, estamos dispuestos a escuchar al ministro, a evaluar y a considerar con seriedad, con responsabilidad esa carta de intención, para que la Argentina empiece a recuperar una senda, No, pero acá, Maxi, que con este gobierno lo ha perdido. Acá, Maxi, hay